Al principio, había un jardín. No un jardín cualquiera, sino un paraíso lleno de color, vida, paz y propósito. Este jardín, conocido como Edén, era el lugar más hermoso imaginable. Todo en él era perfecto: los árboles, los ríos, los animales y el clima. Y en el corazón de este paraíso vivían dos seres humanos, llamados Adán y Eva. No nacieron en dolor ni caos. Fueron creados, colocados suavemente en un mundo que ya florecía. Todo lo que necesitaban estaba al alcance. Sus vidas estaban llenas de alegría, conexión y una relación directa con su Creador. No había sufrimiento, ni vergüenza, ni miedo. Pero como con todas las cosas que parecen demasiado perfectas, había una regla, un único mandamiento. Y ahí es donde todo cambió. Una vida de completa armonía. Adán y Eva fueron las primeras personas en vivir, y sus vidas comenzaron en un mundo libre de dolor. Adán fue creado del polvo, traído a la vida por el aliento de Dios. Eva fue formada a partir de la costilla de Adán, hecha para ser su compañera, no por debajo de él, no por encima de él, sino a su lado. Eran iguales en un mundo donde todo funcionaba como debía. Había animales para nombrar, frutas para disfrutar y belleza en todas direcciones. Eran libres para explorar, para trabajar la tierra sin agotamiento y para vivir en paz con toda la creación. Dios les dio autoridad y cuidado sobre la tierra, pero más que eso, les dio su presencia. Sin embargo, había un límite. En el medio del jardín había dos árboles específicos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio permiso para comer de cualquier árbol excepto del último. No era solo una restricción aleatoria, era una cuestión de confianza. La obediencia no se trataba de control, sino de elegir las relaciones sobre la autosuficiencia. El mandato era simple y la razón estaba clara. Dios sabía que si comían de ese árbol, adquirirían un tipo de conocimiento que los cargaría en lugar de bendecirlos. Los introduciría al dolor, la división y el pecado. La pregunta que lo cambió todo. Las cosas comenzaron a desmoronarse no con violencia o rebelión, sino con una pregunta silenciosa. La serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales, se acercó a Eva. Le preguntó: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Esa pregunta puede parecer inocente, pero plantó algo peligroso. De lo cual se duda, corrigió Eva a la serpiente. Ella dijo que podían comer de cualquier árbol excepto del que está en el centro. También añadió que si lo tocaban o comían de él, morirían. La serpiente entonces desafió lo que Dios había dicho. «Ciertamente no morirás», le dijo. «Dios sabe que cuando comas de él, se te abrirán los ojos y serás como él, conociendo el bien y el mal». Esa afirmación apelaba a las partes más profundas del deseo humano. La serpiente no solo contradijo el mandato de Dios, sino que cuestionó el carácter de Dios. Sugirió que Dios estaba reteniendo algo, que había más poder por obtener, más conocimiento por adquirir, y que lo único que se interponía era la obediencia. Y así, la idea de rebelión no se sentía como algo malo, se sentía como sabiduría. La decisión que cambió la historia humana. Eva miró al árbol de nuevo, pero esta vez con una mentalidad diferente. Notó el fruto. Parecía delicioso. Era atractivo y deseable. Pero más que nada, ofrecía algo que ella aún no tenía: la oportunidad de convertirse en como Dios. Tomó el fruto y lo comió. Luego, le dio a Adán, que estaba con ella. Él también lo comió. La Biblia no registra que él hiciera preguntas ni que intentara detenerla. Simplemente se unió. Tan pronto como comieron, sus ojos se abrieron. Pero en lugar de sentirse poderosos, se sintieron expuestos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia que antes los cubría se desvaneció. La vergüenza entró en el mundo por primera vez, y su primer instinto fue esconderse. Tomaron hojas e intentaron coserlas juntas para cubrirse, pero no era suficiente. No solo sentían vergüenza, sentían miedo. Y cuando oyeron a Dios caminando en el jardín, de la misma manera que siempre lo hacía, no corrieron hacia él, se alejaron corriendo. Una conversación que expuso la verdad. Dios llamó:
¿Dónde estás? No era porque él no supiera. Era porque quería que reflexionaran, que se dieran cuenta de lo lejos que se habían alejado de él. Adán finalmente respondió, explicando que se escondieron porque estaban desnudos. Dios preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te mandé que no comieras? Adán respondió, la mujer que pusiste aquí conmigo me dio del fruto. Eva entonces dijo, la serpiente me engañó. En ese momento, nació la respuesta humana al fracaso, culpar. Ninguno asumió plena responsabilidad. Ninguno se disculpó. Y aún así, Dios escuchó a cada uno de ellos antes de responder. No solo repartió castigos, expuso las consecuencias naturales de sus elecciones. La serpiente ahora se arrastraría por el suelo y sería despreciada. Siempre habría un conflicto entre la serpiente y la humanidad. Pero en esa misma frase vino la primera profecía de redención, que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. A Eva, Dios le dijo que el parto ahora vendría con dolor. A Adán, que la tierra se volvería difícil de trabajar y la supervivencia ya no sería sin esfuerzo. Y el resultado final es que ahora morirían. Fueron hechos para vivir eternamente, pero el pecado había introducido la mortalidad. Una salida forzada del paraíso. Dios no los dejó desnudos y avergonzados. Él hizo vestiduras de piel de animal y los vistió él mismo. Fue el primer acto de cubrir el pecado. Requirió el primer sacrificio, que fue un animal que tuvo que morir para que ellos pudieran ser cubiertos. Pero su tiempo en Edén tenía que llegar a su fin, no porque Dios fuera cruel, sino porque los estaba protegiendo. Si se quedaban y comían del árbol de la vida, vivirían para siempre en un estado de quebrantamiento. Así que Dios colocó un ángel en la entrada para vigilarla. Esto no fue solo un exilio, fue misericordia. El jardín fue cerrado, pero una nueva jornada comenzó. Comprender la raíz del pecado. Es fácil ver la historia como un simple acto de desobediencia, pero en el fondo, el problema no fue solo romper una regla, fue sobre no confiar en Dios. Adán y Eva eligieron creer que Dios no era suficiente, que no era completamente bueno. Estaban convencidos de que había algo mejor allá afuera y que necesitaban tomarlo por sí mismos. Esa actitud de querer tener el control, de definir el bien y el mal por nosotros mismos, es algo que todavía vemos en cada corazón humano hoy en día. En su esencia, el pecado es la creencia de que podemos vivir mejor sin Dios. Es la decisión de seguir nuestro propio camino. De esto se trata el viaje de Adán y Eva. El efecto dominó a través de las generaciones. Las consecuencias no se quedaron solo con Adán y Eva. Sus hijos también fueron afectados. Caín y Abel, sus hijos, fueron el primer ejemplo de cómo el pecado se propagó rápidamente. Caín mató a Abel por celos, y la humanidad continuó en espiral. Con cada generación, las personas se alejaron más de la armonía del Edén. Pero aunque las personas se alejaron, Dios siguió trabajando. Levantó líderes, hizo promesas, envió profetas y sentó las bases para la restauración. A lo largo de la historia de la caída siguió siendo central para entender la necesidad de redención de la humanidad. La redención comienza. Miles de años después, Jesucristo apareció en el escenario de la historia. Fue llamado el segundo Adán porque donde Adán falló, Jesús tuvo éxito. En el desierto, Satanás tentó a Jesús con poder, comida y protección. Pero Jesús se mantuvo firme. No dudó de la palabra de Dios. No cayó en el mismo engaño. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús revirtió lo que sucedió en el Edén. Él asumió el castigo del pecado y ofreció gracia en su lugar. No solo arregló el problema, sino que abrió el camino de regreso a una relación con Dios. Jesús no solo derrotó las mentiras de la serpiente, Él cumplió la promesa que Dios había hecho desde el principio en el jardín. ¿Por qué esta historia todavía importa? La historia de Adán y Eva no es solo una historia del pasado. Se trata de hoy. Todos enfrentamos nuestra propia versión del árbol. Todos oímos el mismo susurro. ¿Acaso Dios dijo? Todos luchamos con la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Pero, al igual que ellos, tenemos una elección. Cada vez que elegimos confiar en Dios, en lugar de en nosotros mismos, avanzamos hacia la relación para la que fuimos creados. Y aun cuando fallamos, así como lo hizo en Edén,
Dios todavía viene buscándonos. Todavía pregunta, ¿dónde estás? No porque no lo sepa, sino porque quiere que regresemos. La Biblia no termina con el exilio, termina con la restauración. En los capítulos finales, vemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y allí, una vez más, está el árbol de la vida. Esta vez, no está prohibido, es accesible. Gracias a Jesús, el camino de regreso está abierto. La historia de Adán y Eva trata de más que dos personas comiendo fruta prohibida. Trata sobre el corazón de la humanidad. Se trata de confianza, elección y las consecuencias que siguen. Pero más que eso, se trata de la redención. Dios no abandonó a Adán y Eva. Él encontró una forma de cubrir su vergüenza y hace lo mismo por nosotros hoy en día. Entonces, la próxima vez que te sientas distante de Dios o inseguro sobre lo que es correcto, recuerda esta historia. Recuerda cómo comenzó, cómo se rompió y cómo está siendo restaurada. Siempre hay un camino de regreso. Si esta historia te dio una nueva perspectiva o te recordó algo más profundo, no olvides darle me gusta al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más historias inéditas y verdades antiguas. Hasta la próxima. Sigue buscando, sigue aprendiendo y mantente curioso.